Buenos días, amados hermanos. Permítanme orar para comenzar con la escuela del día de hoy. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, y te pedimos, Padre, que nos ayudes, que nos acompañes en esta hora, que nos ayudes a estudiar tu palabra y que ella, Señor, sea formando un nuevo sentir en nosotros y escuchando, Señor, el llamado de tu palabra a crecer en la santidad a la que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús, amén. El tema que corresponde hoy es el llamado a cultivar la santidad. Para eso vamos a usar de base el texto de la espiritualidad puritana y reformada del pastor Joel Vicky. Para evitar estar en cada momento citando, anunciamos que el texto base fue tomado de ahí, para no estar en cada párrafo citando fulanito dijo y que se torne entonces tedioso el asunto. Vamos a introducir el tema con 3 citas bíblicas que son Isaías 6, versículo 3. Donde dice: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Después el versículo de 1 de Pedro 1:16, donde dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y 1 de Tesalonicenses 4, versículo 7. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Esos 3 textos vamos a tenerlos muy presentes para la exposición del día de hoy. Entonces, el tema que vamos a desarrollar es el llamado a cultivar la santidad como un llamado a imitar al Padre y al Hijo en el poder del Espíritu Santo. El llamado a cultivar la santidad debe entenderse como un llamado de parte de la Escritura, de parte de Dios, a imitar al Padre y al Hijo, y esto solo es posible en el poder del Espíritu Santo. El texto de Isaías nos muestra una alabanza a Dios por uno de sus atributos, que es la santidad. Este atributo no puede aislarse de los demás atributos, pues en Dios todos los atributos son perfecciones, y ninguno de sus atributos sobrepasa a otro en perfección o en extensión. No puede verse ningún atributo de Dios aislado de los demás atributos tampoco. Dios no es más santo que amoroso, no es más justo que misericordioso, en fin, no es una cosa más que la otra. En Dios no hay una especie de desequilibrios de un aspecto sobre otro. Su ira no es más grande que su amor, todo está en una perfección. Eso para aclarar que en algunas veces son nuestras percepciones las que comenzamos a hacer eso con Dios. Es o una cosa o la otra. Nosotros, en nuestro ser caído y en nuestra condición pecaminosa, somos los que padecemos de esa clase de desequilibrios en nuestro carácter. Y tendemos entonces a reflejar en Dios eso. Entonces, son aspectos con los que debemos trabajar. Nosotros como seres caídos necesitamos asemejarnos al Padre y al Hijo, y eso solo es posible por la obra del Espíritu Santo. De ahí que el eje central de un tema como la santidad sea un llamado a imitar a Dios, como lo vemos en la carta de 1 de Pedro. Sed santos como yo soy santo. Es un llamado a imitar. La santificación es un llamado que Dios hace a todo creyente, como lo vimos en el texto de 1 de Tesalonicenses 4:7, dice: porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Y hoy vamos a aclarar un poco de en qué consiste en concreto ese llamado que Dios nos hace a la santificación, cuáles son los aspectos. Entonces, en un sentido podemos decir que la santidad tiene 2 aspectos, uno que es positivo y uno que es negativo.
Entiéndase cuando hablamos de negativo, no que sea en términos de categoría moral de que sea malo. La palabra santo es un derivado de la palabra kados, en hebreo, que es santo, apartado, o puesto aparte o dedicado a. Tiene todas esas connotaciones. De lo cual entonces vemos que tiene un aspecto que es en ese sentido negativo, es decir, apartarse de, sacarse de, guardarse de. O sea, hay un aspecto de separación, pero tiene también un aspecto positivo, es apartarse de para consagrarse a. Es decir, hay una traslación desde algo que debemos desechar hacia algo que debemos asimilar. Y eso es importante porque ambos aspectos son centrales para la santificación. No es simplemente yo no hago tal y ya, porque quedaría incompleto el proceso. No solamente es apartarse de, sino es apartarse de para un propósito. Es decir, para una finalidad. Es separarse del mundo, es separarse del pecado para consagrarse a Dios, para dedicarse a Dios, para ser conformado a la imagen de Cristo. Son ambos aspectos. En esto no puede haber un abordaje unilateral. Yo soy santo porque no hago. Sí, pero es que, ¿y qué pasa con lo que deberías hacer? En este punto, entonces vemos que en el concepto de santidad son inseparables otros conceptos. Separación del pecado, consagración a Dios y conformidad a Cristo. Son aspectos que van muy unidos. Separación del pecado, consagración a Dios y conformidad a Cristo hacen comprensiva la santidad en la vida cristiana, enmarcan la vida cristiana. Sobre este punto hay una cita de Horatius Bonar, que la tomé precisamente del libro de la espiritualidad puritana, donde él dice: la santidad se extiende hasta cada parte de nuestra persona, llenando todo nuestro ser. Se infunde por nuestra vida, ejerce influencia en todo lo que somos, hacemos, pensamos, hablamos, planeamos, pequeño o grande, externa o interna, negativa o positiva. Sobre nuestro amor, sobre nuestro odio, sobre nuestro pensar, nuestro regocijo, nuestras recreaciones, nuestro negocio, nuestras amistades, nuestras relaciones, nuestro silencio, nuestras palabras, nuestras amistades, nuestras relaciones, en fin, sobre cada uno de los aspectos de la vida. O dicho de otra forma, nuestra relación con Dios debe formar todas nuestras demás relaciones. La relación con su creación, con el mundo, con los incrédulos, con los hermanos, con la iglesia, en fin, con todas las demás relaciones. Así, la santidad debe ser interna, llenando todo nuestro ser, y también externa, involucrando toda nuestra vida. Porque algunos de los aspectos podrían unilateralizarse y generar una distorsión o una imagen distorsionada de lo que es la santidad. O es algo meramente externo, que es una conformidad a ciertas costumbres, a ciertas actuaciones, y dejando de lado el aspecto interior, o resaltando el aspecto interior y dejando de lado todo lo que debe coincidir externamente. En este punto vamos a hacer una primera aclaración. Este llamado a la santidad no es un llamado a merecer la aceptación con Dios. Este llamado a la santidad no es un llamado a merecer la aceptación con Dios. Muchos hemos oído cuando se hacen llamados de pronto a la santidad que se basan en: como Dios hizo esto, tú debes hacer esto para que Dios te recompense de determinada manera. O debes vivir de tal forma para que seas aceptable a Dios. Debes hacer tal cosa para esto. Pero el Nuevo Testamento da fe de que cada creyente es santificado y es acepto a Dios
por la obra de Jesús. Ese es un eje importante para conservar una visión bíblica de lo que es la santidad. Dios no nos acepta por ninguna obra que hayamos hecho antes de la salvación, antes de la regeneración o de la redención, ni tampoco por ninguna obra que hagamos después de. Ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 10. Vamos a ir al libro de Hebreos. Es interesantísimo, importantísimo este tema de la santidad, en lo cual yo he tenido muchas charlas y confrontaciones con algunas personas aún cristianas, evangélicas, cuando yo les digo que yo soy santo por la obra que hizo Cristo en la cruz por mí, no porque realmente yo como hombre de carne y hueso pueda ser santo, porque estoy sujeto muchas veces a caer y a muchas otras cosas. Entonces comienzan una cantidad de preguntas y de vas y vienes y entonces dicen que uno, ¿cómo se le ocurre decir eso? Y si es con un católico, peor, porque entonces para un católico todos tendríamos que tener bustos, porque todos somos santos por la obra de Cristo. Entonces ese tema lo manejé con mi hermana católica y le dije, bueno, llenaremos de bustos todos y me pondrán un busto a mí porque yo también soy santo. Entonces este tema es interesante que nos quede bien claro y que cualquier cosa yo pueda quedar todavía más claro en esto. Es importante aclarar que parte de las distorsiones sobre el asunto de la santidad es que se tiende a tener una visión perfeccionista de ella. Entonces, de alguna forma, santo es igual a perfecto. Entonces, negando uno de los aspectos que es la santidad que Dios le ha concedido al hombre, porque se precisa o se tiene claro la pecaminosidad. Entonces, para algunas personas lo uno es excluyente de lo otro, pero resulta que la santidad no se mide por la perfección, sino por el proceso y por la declaración que Dios ha hecho de santificados. Más adelante vamos a ver que lo uno no anula lo otro. La declaración de Dios de santidad no quiere decir que yo no deba ser responsable y esforzarme por el ejercicio de las disciplinas espirituales en miras de. Son extremos a los que se enfrenta uno cuando aborda el tema de la santidad. Muchos lo relacionan con un asunto de perfeccionismo que llega a un extremo peligroso de que toda la predicación entonces o la enseñanza sobre la santidad se fundamenta en crear culpa en la persona para que actúe de determinada forma, pero la motivación nunca debe ser por culpa o por otro. Y desde Hebreos 10, versículo 10, dice: por esta voluntad, vamos a leer el versículo 9. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Note cómo aparece ahí la palabra santificado. Aparece como una obra de Cristo. Aparece en un pasivo. Hemos sido santificados. Hemos recibido la acción de, y la forma como hemos sido santificados es por medio de el sacrificio de la obra de Cristo, por medio de la expiación, ofrecida una vez y para siempre. De tal forma que Cristo entonces viene a ser nuestra
santificación. Cristo el Santo es quien nos santifica. Ese es uno de los aspectos. El problema está en cuando se señala uno solo de los aspectos y se olvida los otros aspectos de la responsabilidad y se crean visiones unilaterales. Si esto es verdad, entonces la otra parte no lo es. Y tendemos a ser así. Entonces alguna otra persona verá un texto donde hay un llamado, como el de Primera de Pedro, donde dice, sed santos, y entonces, ahí dice que yo lo tengo que hacer. Acá dice que Cristo lo ha hecho por mí. ¿Cuál de las dos afirmaciones es verdadera? Las dos. No una sin la otra, ambas. Ese es el asunto. Ambas están en armonía. La obra de Cristo no anula nuestra responsabilidad una vez hemos sido santificados y salvados. No es que sostener una verdad debe implicar necesariamente una pasividad con relación a la otra responsabilidad de ser santos. Lo uno no tiene por qué reñir con lo otro. Entonces, podemos decir, Cristo es nuestra santificación. Por tanto, la iglesia como prometida de Cristo es santificada. Efesios 5, 25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Otra vez se relaciona redención, santificación. Se dio a sí mismo por ella para santificarla. Entonces, Cristo se dio por su iglesia para salvarla. Ya lo dijo el versículo anterior, pero también se dio por ella para santificarla, para ambas cosas. Ahora, la obra de Cristo no va a fallar en ninguno de los dos aspectos. Ambos aspectos están asegurados por Cristo. Con relación a la santidad de la iglesia, Cristo va a preservar la iglesia pura, santa y sin mancha. Aquí en el versículo 27 dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también hace la semejanza entonces con el matrimonio. Entonces estamos haciendo la aclaración de que no se puede ver la santificación simplemente como una obra nuestra, sino que es también una obra de Cristo en nosotros. El estado del creyente es un estado de santidad en Cristo. O sea, Jesús nos ha puesto en un estado de santidad, ¿por qué? Por su propia obra. Él nos ha santificado. Fuera de Cristo, entonces, no hay esa santificación. Esa santificación es una gracia que Él nos ha concedido por su obediencia perfecta, por medio de la cual ha cumplido completa y perfectamente la justicia de Dios. Ahora, ¿implica esto entonces que el creyente ha llegado a la perfección? No. Pablo mismo lo dice en varios aspectos. No que lo haya alcanzado allá, sino que prosigo a la meta. No es que el creyente haya logrado una completa santificación o una perfecta santificación. Por lo menos podemos ver el Primera de Corintios 1:2.
Vamos a leer el versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y Sóstenes nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, Pablo dice, santificados, llamados a ser santos. Pero lo que sigue es una corrección de una cantidad de prácticas y dificultades y de actitudes dentro de la iglesia que distan de ser perfectas. Luego entonces, son santos pero son imperfectos. Son santos pero son susceptibles de corrección. Son santos pero deben arrepentirse de. Son santos pero deben madurar. Y todo eso uno lo puede ver desde una lectura de todos los otros conflictos que se reflejan en Primera y en Segunda de Corintios. Lo que dice después, lo que pasa a corregir, los excesos que pasa a denunciar, no anulan lo que ha dicho al principio. Porque Pablo sabía de antemano todo lo que iba a corregir y todo lo que iba a tocar. Entonces, cuando él hace una introducción diciendo a los que han sido santificados, a los que Dios ha llamado a ser santos, deben corregir entonces esto, lo otro. Pero entonces, ahí es donde nosotros debemos ver que la santificación es verdaderamente comenzada por Dios, pero que no va a ser perfeccionada en esta tierra, sino que esa santificación completa será cuando el Señor vuelva en su segunda venida. Mientras tanto, el lenguaje del Nuevo Testamento habla de una santificación que va progresando, de una santificación que va creciendo, de niños que van madurando, de aspectos que vamos corrigiendo. Habla de una santificación que debe ir creciendo, que debe ir desarrollándose, de no quedarnos como niños, sino ir a la madurez, crecer a la estatura de un varón perfecto, madurar, todo lo demás. Eso quiere decir entonces que tampoco puedo tomar como excusa mi condición de imperfección presente para no buscar crecer, para no buscar madurar y para no buscar corregir aspectos. El creyente entonces debe luchar por la santidad, debe esforzarse en cumplir el llamado o la vocación a la que Dios le llama. Hebreos 12:14. Dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El asunto es que por otras apartes de la santidad, podríamos leer, sin la santidad nadie verá al Señor, pero sin el Señor nadie verá la santidad. Sí, sin la santidad nadie va a ver a Cristo, pero sin Cristo nadie va a ver la santidad tampoco, porque en Cristo somos santificados. Entonces, ese es el asunto. En el mismo texto donde Pablo ha hablado anteriormente de la obra de Cristo, de la expiación de Cristo, de todo lo demás, después le habla a esos creyentes, presumiendo lo que ya ellos entienden sobre el sacerdocio de Cristo, la expiación de Cristo, todo lo demás. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor. Pero no quiere decir que nosotros debemos buscar ver al Señor por nuestras acciones, como muchas veces se presenta la lectura. Si tú no haces esto, no verás al Señor. Y la lectura es completa. Sin el Señor tampoco vas a ver ninguna santidad. ¿Por qué? Porque la santidad no es un asunto de la mera voluntad humana, es una obra también de Cristo en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es una obra en la que Cristo obra a favor de nosotros y en la que nosotros obramos con el poder que nos da el Espíritu Santo. Por eso es importante de que
no se dé la impresión de que en cuanto al asunto de la salvación, Dios nos ayuda, en cuanto al asunto de la santificación, cada uno sálvese como pueda. Porque a veces se dejara la idea como si la persona, una vez salvada, ha sido dejada sola en su proceso de santificación. Hasta aquí te ayudó Dios, de aquí para adelante te toca a ti asumir la carga tú solo. Ciertamente esa no es la enseñanza hacia la que apunta el Nuevo Testamento. El hermano Ernesto iba... Sí, gracias. Es que hay dos cosas en ese verso que yo he entendido, me corregirás. Respecto al verbo verá. Respecto al verbo verá, entonces está hablando de que lo vamos a, el que lo va a ver físicamente después de su segunda venida, ¿no? Lo verá, porque hoy en día pues está el Espíritu Santo con nosotros. Entonces, cuando nos aconseja seguid la santidad, quitando la paz con todos, es decir, seguid la paz con todos y la santidad. El seguid se refiere a ambos versos, ¿no? Seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo lo entiendo como un consejo, porque cuando veamos al Señor vamos a estar en santidad total. Después de la transformación, me imagino yo. Es lo que yo he entendido. Es como yo he explicado ese verso, tú me corregirás. El verá se refiere a cuando ya lo veamos físicamente. Y el consejo es seguir la santidad, es porque cuando vayamos a verlo vamos a estar en santidad total. Entonces es como el consejo al creyente, ¿no? No es que para poderlo ver ahorita mismo tengamos que estar en santidad, ¿no? Es lo que... Sí, no, obviamente no se refiere a lo temporal, pero además yo haría la precisión de que se entienda como un llamado que implicaría un mandato. O sea, hay un mandato a la santidad. Sed santos. O sea, hay un mandato. Lo que no se puede es unilateralizar el mandato como si Dios estuviera diciéndole al hombre, tienes que hacer esto y en esto estás a tu suerte. Ahí es donde esa lectura es la que considero que no es correcta ¿por qué? Por todo lo anterior, porque hay que leer que Dios viene, porque no solamente sobre el asunto de la salvación Dios comenzó la buena obra y la terminará, sino también con relación a la santificación Dios nos asiste. O sea, Dios nos ayuda, nos ha concedido su Espíritu Santo para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, nos ha concedido su palabra, nos han concedido los hermanos, nos ha concedido la iglesia donde se predica, en fin, nos ha concedido muchos medios de gracia para no dejarnos solos en ese proceso. Que el creyente tiene la responsabilidad de utilizar para su propio bienestar, para su propio crecimiento y madurez. Entonces, el crecimiento en la santidad debe seguir y seguirá a la regeneración. Es decir, una vez regenerados, vamos a ir creciendo en santidad. Eso es posible y en eso la Escritura nos llama a ser responsables y, por ejemplo, a ejercer dominio propio, pero también nos llama a buscar la asistencia divina. Efesios 1:4, por ejemplo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Este es el aspecto donde hay las dos dimensiones. El separar de el negativo y el positivo. Nos escogió de en medio del mundo, nos sacó del mundo, ¿para qué? Para ser ¿qué? Santos. Entonces hay un aspecto de separación y un aspecto de unión. Nos separó del mundo para unirnos ¿a quién? A Él. Porque reiterativamente aparece en Efesios en Cristo, en Cristo, en Cristo. En Cristo juntamente en los lugares celestiales, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Efraín iba. Pastor, sí, una pregunta. Entiendo que la posición reformada es en la santificación es monergista o sinergia. La salvación En la santificación. confluyen. O sea, es parte de nuestra responsabilidad y es también una obra de Dios. Pero entiendo que digamos que en la parte de la salvación
solo una obra Solo de uno, Dios. exacto, pero digamos que en la santificación el monergismo llevaría a pensar que, o sea, sería tendencioso también a que uno no tiene que hacer nada. Claro. Pero el sinergismo también, digamos, desde el lado arminiano, tiene el peligro de creer que uno está aportando y que hay méritos en las obras de uno. Sí, No. que fuera solo la voluntad del hombre. Es que ahí es donde está la dificultad, porque muchos predican como si la santificación, dice, sé santo, entonces solo es tu voluntad, porque Dios dice, sé santo como yo soy santo, entonces la interpretación es, todo te toca a ti. Por el otro extremo es, Dios nos santificó, todo le toca a Dios. Esos son los problemas, dice, no, ambas verdades están ahí, ambas son verdades, son armoniosas, aunque en algunos aspectos son misteriosas, bueno, eso sí, pero es nuestra responsabilidad, sí, porque hay infinidades de versículos en donde nos dicen, apártate de esto, lucha contra esto, batalla contra los deseos que hay en tu alma, o sea, todos esos están, y por el otro lado están otros muchos donde dice que Cristo nos santificó, que el Padre nos santificó, entonces, digamos, hay un ya, pero todavía no, hay una obra completa de Cristo que se va a ir perfeccionando en nuestras caídas, en nuestros tropiezos, en nuestras imperfecciones, en muchas cosas. Esa es la realidad de la santificación. Entonces, ser santos es un llamado a imitar al Padre, de acuerdo a Isaías, donde dice, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, y después a 1 de Pedro donde dice, sed santos como yo soy santo. Y es una santidad integral, completa, que debe abarcar todas las áreas del creyente. 1 de Tesalonicenses 5:23, donde dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso decía, tanto lo interior como las acciones que deben corresponder con la realidad de lo interior. El problema sea que haya una realidad interior y unas acciones que no concuerden. Ahí sí, eso no puede suceder. Puede haber una apariencia de santidad en determinadas acciones, pero una muy mala motivación para ellas puede suceder. Entonces eso no se contaría como una santidad, porque no sería coherente. Entonces todo vuestro ser, exterior e interior, debe corresponder, debe estar en consonancia con la obra de Cristo. Lincoln, ¿te ibas a...? Pastor, escuché una vez una prédica que hablaba acerca de santificación posicional y santificación progresiva, dando a entender con esto que la santificación posicional es, como el texto anterior decía, que Dios nos escogió, o sea, nos sacó, nos apartó, nos colocó, estamos en una posición de muerte espiritual y nos pasa de las tinieblas a su luz admirable, y es como una posicional. Entonces, después de esa posicional viene una santificación progresiva, que vendrá siendo la que nosotros a diario, con la relación que tenemos con nuestro Dios, se va viendo los frutos dignos de arrepentimiento y la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Quería saber si esos términos de posición, de Sí. santificación posicional y progresiva son... Si se entienden adecuadamente, sí. Porque el problema es que muchos dicen, no, ya yo soy santo, ya. Y ya anulan el resto. Ese es el problema. Pero sí, hay una santificación que Dios nos ha concedido, y eso es cierto. O sea, como dice Arturo, ¿podemos decir que somos santos? Sí. ¿Podemos decir que somos perfectos? No. Pero entonces decir que somos santos quiere decir, no se trata de eso. Estamos progresando, estamos peregrinando, creciendo, madurando y todo lo demás. Y es interesante ver que la santificación se da en el contexto de una relación. Sed santos como yo. Implica que la santidad se da en un contexto de relación ¿con quién? Con Dios. En esa relación de intimidad, Dios nos va moldeando a su imagen, conforme es su diseño original. En ese sentido es un llamado de Dios. Imitar al Padre, imitar al Hijo. Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros
esta actitud o este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros esta misma actitud o este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. Entonces nosotros vemos que la santidad bíblica no puede ser definida como una conformidad externa a ciertas reglas, reglamentos o normas, sino que la santidad bíblica debe ser vista como una imitación, como una búsqueda de ser semejantes a Cristo en todos los aspectos de la vida. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, quien dice que le conoce debe andar como él anduvo. Primera de Juan 1:7 y 2:6. Debemos tener la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Debemos ser conformados a Cristo. Romanos 8:29. Miren lo curioso. Haciéndose semejante a los hombres, para que nosotros los hombres nos pudiéramos hacer semejantes a Él. Haciéndose semejante a nosotros, sin pecado, para que nosotros nos pudiéramos hacer semejantes a Él. ¿En qué? En obediencia, como lo dice el texto, en humildad y en todos los demás aspectos del carácter del Hijo de Dios. En justicia, en santidad, en misericordia, en verdad, en amor, en gracia, en todo su carácter. Un aspecto importantísimo en la santidad, la humildad. Se humilló, es un eje central en ese versículo, se humilló. Sobre la santidad y la humildad, Andrew Murray, también es una cita del libro de Joel Beeke, ya han habido muchas que no he citado expresamente porque si no me la pasaría repitiéndolo. Andrew Murray dice, la gran prueba de que si la santidad que profesamos buscar y alcanzar es verdadera y viva, será manifestada en la humildad creciente que produzca en la criatura. La humildad es el elemento esencial para que la santidad de Dios more en Él y resplandezca a través de Él. En Jesús, el Santo de Dios, quien nos santifica, una humildad divina fue la clave de su vida, de su muerte y de su exaltación. La prueba infalible de nuestra santidad será la humildad ante Dios y ante los hombres que nos caracterice. La humildad es la flor y la belleza de la santidad. Se humilló, se hizo semejante para que nosotros nos hiciéramos semejantes a Él. Entonces, ¿qué es lo que debemos cultivar? Traje algunos aspectos, obviamente no son todos. La imitación del carácter del Padre y del Hijo con la ayuda del Espíritu Santo. Eso lo podemos encontrar en Primera de Pedro y en Filipenses 2, del 5 al 8, que ya lo leímos. Buscar la mente de Cristo. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 2:16. Vamos a leer el texto de 1 Corintios, donde dice que tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es un aspecto esencial de la santidad, la mente de Cristo. En consecuencia, debemos pensar conforme al Espíritu. Romanos 8, del 5 al 6. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a leer el texto de Romanos. Romanos capítulo 8, del 5 al 6. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Entonces, el asunto de la santidad es una conformidad a Cristo en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestras emociones, en todos los aspectos. Apuntes sobre cómo cultivar la santidad. No vamos a detallarlos. Un aspecto general es cultivando los medios de gracia, que ya todos los conocemos. Ejercitándonos en la piedad, como lo dijo Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 7.
meditando en las Escrituras, que ya lo vimos en extenso. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque en la congregación se recibe la predicación bíblica, la comunión con los hermanos. Orando para que Dios cambie nuestros corazones y nos ayude a crecer y madurar. En fin, utilizando en conjunto las demás disciplinas y medios que nos ayudan a crecer y madurar. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna última duda, aporte que sea corto porque ya se nos está acabando el tiempo? Si no lo hay, oremos entonces para terminar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y porque en ninguno de los aspectos de la vida, Señor, tú nos dejas solos. Gracias porque nos ayudas en nuestra santificación, nos alientas, nos fortaleces y nos corriges en medio de nuestras debilidades e imperfecciones. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén.